Heidegger dice que Marx niega a la filosofía y muchos de sus discípulos se agarran de lo que dijo Heidegger para repetirlo. Lo que dice Heidegger es que Marx propone transformar el mundo y no pensar, porque la primera parte de la tesis 11 dice: hasta ahora los filósofos se han encargado de interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Pero no está negando la necesariedad de la interpretación del mundo. Al contrario, hay que transformar el mundo, pero para transformar el mundo hay que interpretarlo. La interpretación del mundo forma parte de su transformación. Nadie puede transformar un mundo que no ha interpretado, que no ha conocido, que no ha conceptualizado. Es decir, la praxis revolucionaria va unida a la praxis del conocimiento de la materia que el revolucionario quiere transformar. En este sentido, Marx va a establecer dos conceptos que son muy claros en su opción filosófica. A uno lo llama armas de la crítica. Armas de la crítica. Vamos a ver qué es esto. Las armas de la crítica es la crítica, es decir, la crítica entendida como conocimiento de la realidad. O sea, que las armas de la crítica es aquello que el pensamiento conoce de lo real. Es necesario conocer lo real para transformarlo. En realidad, voy a decir que el conocimiento de la realidad se da en la medida en que se la transforma. Son dos decursos que van paralelos. ¿Qué entiende Marx por crítica? Por crítica, Marx entiende el develamiento de una situación. Por crítica, Marx entiende tornar claro algo que estaba oscuro. Una toma de conciencia. Digamos, una persona puede padecer toda su vida una situación ignominiosa, por seguir usando esta palabra. Pero si en algún momento no se da cuenta de esa situación, no toma conciencia de su situación de ignominia, siempre le va a parecer natural lo que está padeciendo. Es necesario que en algún momento tome conciencia de lo que le está pasando. Cuando toma conciencia de lo que le está pasando, ahí está viendo su situación desde una perspectiva crítica. La perspectiva crítica es aquella que nos dice si lo que nos pasa está bien o está mal, si lo vamos a tolerar o no lo vamos a tolerar, si vamos a seguir así o no vamos a seguir así. En consecuencia, la crítica es aquello que acompaña a la conciencia. La conciencia debe ser siempre crítica en la medida en que la conciencia no debe rendirse ante la realidad, no debe dejarse sofocar por la realidad, sino que la conciencia debe aclarar, juzgar, decidir sobre la realidad y en consecuencia luego es uno también el que sigue o no a esa conciencia. Eso depende del coraje de cada uno. A veces la conciencia nos señala cosas que preferimos ensordecer para no seguirlas porque simplemente tenemos miedo de hacerlo. Ahí es cuando prendemos algunos aparatos que tenemos en casa. Bueno, Marx habla de la crítica de las armas. Lo que va a decir aquí Marx es que no solo es necesario comprender, entender que la situación de una sociedad es injusta, lo que serían las armas de la crítica, sino que luego viene la parte de la crítica de las armas. Es decir, que aquí Marx habla claramente de la violencia. En el final del Manifiesto Comunista, Marx dice: los comunistas no ocultamos nuestros proyectos, nuestro proyecto fundamental es derrumbar por la violencia al régimen capitalista e instaurar en su lugar el régimen comunista. Esto es lo que Marx va a llamar la revolución. Es muy importante en este punto porque la violencia es un tema muy difícil de tratar, y alguna vez quizás, si tenemos suerte, podríamos dar un curso
que se llamara Pensar la violencia, porque en un país que ha sufrido tanto la violencia como la Argentina, es fundamental que la pensemos, en primer lugar para que deje de sufrirla, para que no la tengamos que seguir sufriendo. Lo que Marx va a decir, y esto es muy importante, es que la violencia siempre va unida a las masas. Esto es totalmente contradictorio con ciertas teorías de las guerrillas del siglo XX. Por ejemplo, la más célebre es la de Ernesto Che Guevara, es la del foco guerrillero, que Guevara plantea la teoría del foco guerrillero, en la cual lo que dice es que un pequeño grupo puede galvanizar después a toda una sociedad a partir de su praxis vanguardista, iluminista, foquista. Pero Marx de ningún modo consideraba a la violencia foquista, ni se le había pasado por la cabeza eso. Para Marx la violencia es siempre la violencia de las masas. La violencia se encarna en las masas. En este sentido entendieron muy mal a Marx, o no fueron marxistas quienes incurrieron en la violencia foquista. Marx siempre habló de una violencia que fuera acompañada por las masas, es decir, por el proletariado, en el caso de él. En cuanto a Ernesto Che Guevara, voy a decir algo que considero definitivo. La teoría del foco guerrillero yo considero que es totalmente equivocada, porque cuando las masas son dejadas de lado, cualquier operativo revolucionario se extravía. Ahora, lo notable de Ernesto Che Guevara es que dijo: hay que hacer el foco guerrillero, hay que hacerlo en Bolivia, y él fue a Bolivia. Lo lamentable de los grupos guerrilleros argentinos, fundamentalmente la dirigencia de Montoneros en 1979, 1980, es que decían: hay que hacer la contraofensiva o hay que hacer el foco, y lo decían desde México. Firmenich, por ejemplo, un personaje nefasto, lo decía desde México y mandaba a morir a milicianos que no habían cumplido 20 años. Bien, recordemos esto. Para Marx, la violencia siempre está protagonizada por el pueblo, por las masas. Hasta luego. Marx dice: hasta ahora, de un modo u otro, los filósofos se han encargado de interpretar el mundo. Es necesario conocer lo real para transformarlo. Es en la tierra donde la ignominia se hace presente. Para Marx, la violencia siempre está protagonizada por el pueblo, por las masas.